En 2019 algo entró a mi cuarto. Mi familia entera soñó con ello esa misma noche. Historia anónima de Reddit. Hay una cosa que nunca le había contado a nadie fuera de mi familia. En 2019 algo estuvo en mi cuarto mientras yo dormía. No sé qué era. No sé de dónde vino. No sé si se fue del todo. Lo que sí sé es que esa misma noche, sin que nadie se lo contara a nadie, 4 personas en mi casa tuvieron sueños sobre lo mismo. Y en todos los sueños, yo era el objetivo. Para entender lo que les voy a contar necesitan saber cómo era yo en ese entonces. No soy una persona que exagera. No soy de los que ve una sombra en la pared y construye una historia de terror encima. De hecho, durante años fui exactamente lo opuesto. Escéptico, racional, de los que necesitan una explicación lógica para todo antes de considerar cualquier otra posibilidad. Tenía 21 años en 2019. Vivía con mis padres y mi hermano menor en la misma casa de siempre, en el mismo cuarto que había ocupado desde los 8 años. Conocía ese cuarto perfectamente. Sabía exactamente cómo crujía el piso al caminar hacia el baño. Sabía cómo entraba la luz de la calle por debajo de la persiana. Sabía el sonido exacto del ventilador cuando empezaba a quedarse dormido. Era mi espacio, mi zona segura, el lugar donde nada malo podía pasar porque era completamente familiar. Eso fue lo que me hizo más difícil entender lo que ocurrió, porque lo que ocurrió esa noche no se sintió ajeno. Se sintió como si algo hubiera estado esperando precisamente ahí, en el lugar donde yo más confiaba estar protegido. Y lo que más me inquieta hasta el día de hoy no es lo que yo viví esa noche, es que 4 personas lo vivieron al mismo tiempo. Sin saberlo, todo empezó con un sueño. O al menos eso es lo que pensé durante los días siguientes, que había sido solo un sueño. Era tarde, no recuerdo la hora exacta en que me quedé dormido, pero sí recuerdo que estaba cansado de una manera distinta a lo normal. No el cansancio físico de un día largo. Era algo más profundo, como si cada parte de mí quisiera apagarse completamente. Me quedé dormido rápido, y entonces estaba ahí, en una habitación. No era mi cuarto, pero tampoco era completamente desconocida. Tenía esa sensación rara que a veces pasa en los sueños, donde estás en un lugar que nunca has visto pero que de alguna manera sientes que conoces, como si lo hubieras visitado antes en otro sueño que no recuerdas. Las paredes eran de un color neutro, beige o gris claro, no estoy seguro, y estaban intactas al principio, pero después empezaron a desgarrarse, no como cuando algo se rompe o se agrieta. Era diferente, era como si la pared fuera una tela y alguien la estuviera rasgando desde el otro lado. Pero en lugar de dejar una grieta o una marca visible, lo que quedaba detrás era vacío. Oscuridad pura, no el negro de una habitación sin luz. Algo más absoluto que eso. Como si detrás de las paredes no hubiera nada en absoluto. Ningún material, ningún espacio. Solo ausencia. Miraba eso y sentía algo que en el sueño no podía nombrar, pero que ahora identifico claramente como pavor. No miedo, pavor. La diferencia es importante. El miedo te hace querer huir. El pavor te paraliza porque algo en tu interior entiende que no hay a dónde ir. Y mientras miraba las paredes desgarrarse, había una frase que se repetía en mi mente en bucle. No era mi voz, no era la voz de nadie que reconociera. Era solo un pensamiento que giraba y giraba. No tengas miedo, no te pierdas, no tropieces. 3 instrucciones. Como si alguien me estuviera preparando para algo. Como si lo que venía después fuera peor que lo que ya estaba pasando y necesitara recordar esas 3 cosas para sobrevivirlo. No tengas miedo, no te pierdas, no tropieces. Las repetí mentalmente una y otra vez mientras las paredes seguían abriéndose hacia la nada. Y entonces sentí que me despertaba. Digo que sentí que me despertaba porque esa es la única manera de describirlo. Hubo una transición. El sueño terminó. Yo estaba de nuevo en mi cuarto, en mi cama, acostado en la posición exacta en que me había quedado dormido, pero no podía moverme. Quiero aclarar algo importante aquí, porque sé que la primera explicación que viene a la mente de mucha gente es parálisis del sueño, y yo mismo lo pensé en los primeros segundos. Había tenido parálisis del sueño antes, 2 veces, que recuerde, sé exactamente cómo se siente. Esa presión en el pecho, esa incapacidad de mover ningún músculo, esa sensación de estar atrapado en un cuerpo que no responde. Y sí, la parálisis del sueño es aterradora. No lo voy a negar. Pero esto era distinto. En la parálisis del sueño hay una frontera muy clara entre tú y tu cuerpo. Eres completamente tú, con todos tus pensamientos y tu consciencia intactos, solo que sin control sobre los músculos. Es frustrante y aterrador, pero eres tú. Esta vez no era así. Estaba acostado.
Podía ver mi cuarto exactamente como lo había dejado antes de dormir. La luz de la calle entrando por la persiana. El escritorio con las cosas encima. La silla. El vaso de agua en la mesita de noche. Todo en su lugar. Pero no estaba del todo en mi cuerpo. Esa es la única forma de explicar lo que tengo. Había algo en mí que estaba en el cuerpo, pero también estaba al lado del cuerpo al mismo tiempo. Como si mi consciencia hubiera empezado a separarse sin que yo lo pidiera. Y fue en ese momento cuando lo sentí. Dos presencias. No las vi de inmediato. Primero las sentí. Y quiero ser preciso en esto porque sé que suena vago. Pero sentir una presencia es algo muy concreto cuando ocurre. No es una corazonada. No es imaginación. Es algo físico. Como cuando alguien está parado detrás de ti y todavía no lo has visto, pero tu cuerpo ya lo sabe. Así, pero multiplicado por algo que no tiene escala. Dos presencias. En mi cuarto. Y eran enormes. No en tamaño, aunque eso también vendría después. Enormes en peso, en densidad. Como si el aire alrededor de ellas fuera más grueso, más difícil de atravesar. Como si su sola presencia doblara el espacio a su alrededor. No podía ver nada todavía. Solo sentir. Y entonces empezó lo que hasta el día de hoy no tengo forma de explicar de manera que suene completamente racional. Mi espíritu salió de mi cuerpo. Sé cómo suena eso. Sé que hay quien lo leerá y pensará que estoy exagerando, que estoy usando lenguaje dramático para describir algo que tiene una explicación más mundana. Puedo vivir con esa reacción, pero les estoy diciendo exactamente lo que ocurrió tal como lo experimenté, y lo que ocurrió es que una parte de mí se separó del cuerpo que estaba acostado en la cama. No fue gradual. Fue de golpe, como cuando arrancas un adhesivo, y de repente podía ver mi cuerpo. Podía verme a mí mismo acostado. La misma ropa con la que me había dormido. La misma posición. Los ojos cerrados. Respirando de manera lenta y regular, como alguien que está profundamente dormido. Pero yo, la parte de mí que estaba separada, estaba de pie al lado de la cama. O al menos intentaba estar de pie. Porque esa fue la siguiente cosa que descubrí. No tenía control. Intenté moverme por voluntad propia y no pude. No de la manera de la parálisis del sueño, donde tu cuerpo simplemente no responde. Esto era diferente. Si había movimiento, mi cuerpo separado se movía, pero no por mi voluntad. Algo más lo movía. Aquí es donde todo se volvió realmente aterrador. Sentí como si hubiera algo detrás de mí, algo enorme, y ese algo me estaba controlando. Mis brazos, mis piernas, el ángulo de mi cabeza, todo respondía a algo que no era yo, como una marioneta. Esa es la palabra que me vino en ese momento y es la que sigue siendo más precisa. Marioneta. Y lo que ese algo no me permitía era levantar la cabeza. Me mantenía mirando hacia abajo, al suelo, como si no quisiera que yo viera algo. O como si quisiera que yo solo viera el suelo para que no pudiera orientarme, para que no supiera exactamente dónde estaba o qué había en la habitación conmigo. Pero lo poco que veía del suelo me decía algo importante. Era mi cuarto, el mismo linóleo, la misma pequeña mancha oscura cerca del pie de la cama que había intentado quitar con cloro hace meses sin éxito. El mismo tapete desgastado frente al escritorio. Era mi cuarto exactamente como lo había dejado, lo que significaba que esto no era un sueño. En los sueños los detalles no son así. En los sueños no recuerdas la mancha exacta en el piso. En los sueños los espacios son aproximaciones, no copias precisas. Esto era mi cuarto real, y yo estaba en él, fuera de mi cuerpo, siendo controlado por algo que no me dejaba mirar hacia arriba. Tuve que juntar toda la concentración que tenía para forzar un movimiento que no me estaban permitiendo. Lentamente, con una resistencia que se sentía física, como empujar contra algo sólido, alcé la cabeza, y lo vi. Era enorme. Esa es la primera palabra. Enorme. Aproximadamente 2 metros de altura, quizás más. Tenía forma humana en el sentido más básico. 2 piernas, 2 brazos, una cabeza. Pero era solo sombra. No oscuridad, no falta de luz. Sombra con consistencia propia, con volumen, con peso visible. Y estaba completamente quieto. No me miraba de la manera en que una persona mira a otra. No había ojos visibles. Pero la orientación de esa figura, la dirección hacia la que apuntaba, era inequívoca. Me tenía en el centro de su atención de una forma que se sentía total, aplastante. Era la fuente de lo que me había estado controlando. Lo supe de inmediato, no como deducción, como reconocimiento. La misma manera en que reconoces la voz de alguien que ya conoces aunque no puedas verlo. Y a su lado, un poco detrás, había otra. La segunda presencia era distinta, más pequeña,
Aunque pequeña es relativo dado que seguía siendo más grande que cualquier animal que hubiera visto en mi vida. Su forma no era humana. Era cuadrúpeda, alargada, con algo en la configuración de su lomo y su cuello que me hizo pensar en una hiena. No sé por qué exactamente esa comparación. Algo en la manera en que cargaba su peso hacia adelante, en la curvatura de su espalda, en la forma en que su cabeza colgaba un poco más baja que el resto del cuerpo. Y obedecía a la figura alta. Eso también lo supe sin que nadie me lo explicara. Había una jerarquía clara entre las dos sombras. La de forma humana era la que mandaba. La otra esperaba instrucciones. Me quedé mirándolos. Ellos me miraron a mí. No sé cuánto tiempo duró eso. El tiempo en ese estado no funcionaba de manera normal. Y entonces, sin que yo lo pidiera, empecé a regresar a mi cuerpo. Fue tan involuntario como la separación inicial. No fue yo decidiendo volver. Fue algo más decidiendo que volviera. La figura alta, supongo, me había dejado ver lo que quería que viera, y ahora el momento había terminado. Sentí el jalón. Como gravedad, mi parte separada empezó a moverse hacia el cuerpo acostado en la cama. Pero justo en ese momento, la sombra con forma de hiena se movió. Y se movió hacia mí, hacia la versión de mí que estaba regresando al cuerpo. No hubo tiempo de hacer nada. No había nada que pudiera hacer. Entré de nuevo a mi cuerpo exactamente en el mismo momento en que la segunda sombra entraba también. Y después, oscuridad. Desperté. La mañana siguiente fue completamente normal. Eso es lo más desconcertante en retrospectiva. Me desperté con la alarma. Fui al baño, desayuné. El sol entraba por la ventana. Mi mamá hacía ruido en la cocina. Mi hermano todavía dormía. Pensé en lo que había pasado durante la noche y tomé la decisión más fácil: descartarlo. Había sido un sueño extraño. Uno de esos sueños muy vívidos que a veces tienen la textura de algo real pero que al final no son nada. La parálisis que sentí probablemente sí había sido parálisis del sueño, solo que un episodio más intenso de lo normal. La experiencia de salir del cuerpo era algo que había leído que podía ocurrir en ciertos estados de sueño profundo, acompañada de alucinaciones hipnagógicas. Me convencí en aproximadamente 20 minutos, y durante una semana entera no le dije nada a nadie. Fue una semana común. Trabajo, amigos, rutina. El sueño se fue volviendo menos nítido en mi memoria. Como todos los sueños, los detalles se difuminaban. Ya no recordaba con tanta claridad la textura de las paredes desgarrándose, ni el peso exacto de la presencia de la figura alta. Me estaba olvidando de todo. Y entonces, exactamente una semana después, mi hermano y yo estábamos en la sala tarde en la noche, hablando de nada en particular, y salió el tema de los sueños raros. No sé cómo llegamos ahí. Creo que uno de nosotros mencionó algo sobre una película y la conversación derivó naturalmente hacia sueños, hacia pesadillas, hacia experiencias extrañas durante el sueño. Y yo conté el mío. Lo conté de manera casual, como una anécdota, un sueño raro que tuve hace una semana. Las paredes, las sombras, la sensación de estar fuera de mi cuerpo. Lo conté como algo curioso, no como algo que me hubiera afectado. Mi hermano me escuchó, y cuando terminé, no dijo nada durante un momento. Después me miró y dijo: ¿cuándo fue eso exactamente? Le di la fecha. Otro silencio. Esa misma noche, dijo, yo soñé con un hombre sombra que me perseguía. El aire en la sala cambió. Lo sentí físicamente. ¿Un hombre sombra? Alto, de sombra. Me perseguía por un lugar que no reconocía. No podía correr bien, como pasa a veces en los sueños. Y él seguía alcanzándome. Me quedé callado. ¿Por qué no me lo contaste?, le pregunté. Porque pensé que había sido solo un sueño, respondió. Exactamente lo mismo que yo había pensado. Nos quedamos los dos en silencio, procesando la coincidencia. Dos personas en la misma casa, la misma noche, sueños relacionados con la misma entidad. Era raro. Era lo suficientemente raro como para no poder ignorarlo completamente. Pero todavía no sabíamos lo peor. Al día siguiente, en el desayuno, mi hermano y yo le contamos a mis padres lo que habíamos descubierto. No lo planeamos. Simplemente en algún punto de la mañana, mientras los cuatro estábamos juntos, salió el tema. Les contamos que los dos habíamos tenido sueños extraños la misma noche. Mi hermano contó el suyo. Yo conté el mío. Mis padres nos escucharon. Y entonces mi papá dijo algo que se quedó grabado en mí. Yo también soñé esa noche con un hombre sombra. El desayuno siguió ahí sobre la mesa. El café seguía humeando. Afuera los pájaros hacían ruido normal de mañana. Pero la mesa se sintió diferente. ¿Qué soñaste?, le pregunté.
Soñé con un hombre de sombra que perseguía a tu hermano. Era alto, no tenía cara visible, solo sombra. Corría detrás de él y yo intentaba interponerme, pero no podía. Mis piernas no respondían bien. Miré a mi hermano. Él me miraba a mí. En el sueño de mi hermano, el hombre sombra lo perseguía a él. En el sueño de mi papá, el hombre sombra perseguía a mi hermano. Dos personas soñando con el mismo evento desde perspectivas diferentes. Mi hermano viviendo la persecución en primera persona. Mi papá observándola sin poder intervenir. Y entonces mi mamá, que había estado escuchando en silencio, dijo: yo esa noche soñé con un animal. Todos la miramos. Un animal negro, grande, con forma de león. Y trataba de morderte a ti, me dijo mirándome directamente a mí. No a tu hermano, a ti. Silencio completo en la mesa. 4 personas. Una casa. La misma noche. Yo había experimentado la separación del cuerpo, las 2 sombras, la figura alta y la criatura con forma de hiena que había entrado en mí al despertar. Mi hermano había soñado con la figura alta persiguiéndolo. Mi papá había soñado con la figura alta persiguiendo a mi hermano, viéndolo desde afuera sin poder hacer nada. Y mi mamá había soñado con la criatura, la que yo había visto con forma de hiena, pero en su sueño tenía forma de león y estaba tratando de morderme a mí. Piénsenlo un momento. En mi experiencia, hubo 2 entidades. Una figura humana que me controlaba a mí. Una criatura que obedecía a la figura y que al final entró en mi cuerpo junto conmigo. En los sueños de mi familia, la figura humana parecía persiguiendo a mi hermano, observada por mi padre que no podía intervenir. Y la criatura parecía atacándome a mí, observada por mi madre que no podía protegerme. No eran 4 sueños sin relación. Eran 4 perspectivas del mismo evento. Como si lo que había ocurrido esa noche en mi cuarto hubiera sido tan intenso, tan real en algún nivel que no entiendo, que había contaminado el sueño de todos en la casa. O como si lo que fuera que estuvo ahí esa noche hubiera querido que todos lo vieran. Que todos supieran que había estado ahí. Mis padres son cristianos. Tienen una fe sólida y genuina. Mi papá fue el primero en nombrarlo directamente, con la calma de alguien que tiene un marco de referencia para estas cosas. Fueron manifestaciones. No lo dijo con miedo. Lo dijo con la seriedad de quien reconoce algo que su tradición le ha enseñado a identificar. Mi mamá añadió que iba a orar por la casa esa semana. Y lo hizo. No sé si eso fue lo que marcó la diferencia. No sé si hay una diferencia que marcar en términos de causa y efecto. Pero lo cierto es esto. Desde esa noche en 2019, nunca nos volvió a ocurrir algo similar. A ninguno de los 4. Han pasado varios años desde esa noche. Y hay preguntas que todavía no tengo respuesta. Probablemente nunca las tenga. Porque esa noche específica, no había pasado nada inusual ese día. No había tensión en la casa. No había situaciones difíciles. No había nada que yo pudiera identificar como un detonante. ¿Por qué los 4? Porque mi familia entera compartió una versión de lo mismo sin que nadie se lo contara a nadie. ¿Qué entró en mí cuando regresé a mi cuerpo? Esa última pregunta es la que más me cuesta. Porque puedo encontrar explicaciones razonables para casi todo lo demás, aunque sean imperfectas. Los estados de sueño inusuales, las alucinaciones hipnagógicas, las coincidencias en los sueños de la familia, que quizás comparten ansiedades similares y las procesan de maneras parecidas. Puedo construir una versión racionalizada de todo eso, pero no puedo racionalizar la sensación de que algo entró en mi cuerpo esa noche junto conmigo. No porque haya tenido consecuencias visibles. No empecé a actuar de manera extraña. No pasó nada observable que pudiera señalar como evidencia. Simplemente hay una sensación que cargo desde esa madrugada y que no tenía antes, como si hubiera un compartimento en mí que no reconozco completamente como mío. Tal vez eso también es algo que el tiempo y los años han ido diluyendo y estoy atribuyendo importancia exagerada a un recuerdo. O tal vez la frase que se repetía en mi mente durante el sueño, antes de que todo comenzara, era una advertencia real de algo o alguien que sabía lo que iba a pasar. No tengas miedo, no te pierdas, no tropieces. 3 instrucciones. Me perdí en la segunda, y en la tercera tropecé, porque al entrar de regreso a mi cuerpo, no mantuve nada afuera. Entré completamente, y la criatura entró conmigo. No sé qué significa eso, solo sé que desde esa noche duermo con la luz del pasillo encendida, y que algunas madrugadas, en ese estado entre el sueño y la vigilia, cuando el cuarto está completamente quieto y el silencio es total, siento que algo en la habitación también está despierto, y que me está esperando.